célula madre tiene que cumplir dos requisitos para ser etiquetada como tal. Lo primero es que tiene que autorrenovarse. Eso quiere decir que genera más de sí misma. O sea que si yo tengo una célula madre, después puedo tener 2 células madre. Y de esas 2 puedo tener 4. Y así sustantivamente. Y el otro requisito, y muy importante, es que tenga un potencial de diferenciarse. Eso quiere decir que si la célula recibe las señales adecuadas, es capaz de transformarse en otra célula como un proceso natural. Las células madres tienen funciones biológicas muy importantes. Todos nosotros fuimos una única célula madre, el producto de la fecundación. Cuando el espermatozoide y el ovocito se juntaron, ahí apareció una primera célula que es una célula madre, porque después generó 2, 4, 8 y así, y porque después cada una de ellas se fue ordenando y fue generando las distintas partes de este embrión, que después va a ser un feto y después va a ser un individuo. Biológica y naturalmente, una célula se muere y es reemplazada por otra. Y así ocurre un recambio celular durante toda nuestra vida. Da cuenta de aquellos procesos que permiten que nos mejoremos, que nos sanemos naturalmente. Entonces, las células madres son fundamentales en toda nuestra vida, desde que somos un embrión hasta que somos un adulto. Dependiendo de dónde yo la obtenga, va a recibir un nombre. Si yo esta célula madre la obtengo de un embrión, la vamos a llamar célula madre embrionaria. Si yo la célula madre la obtengo de cualquier otro estadio distinto al embrión, por ejemplo, un feto, un recién nacido, un niño, un adulto, la vamos a considerar una célula madre adulta. Las características de las células madres embrionarias y células madres adultas son algunas semejantes, se autorrenuevan y tienen potencial de diferenciación, pero tienen otras propiedades que las diferencian. Cuando pensamos en células madres y en enfermedades, lo que estamos pensando es cómo las puedo usar para mejorar a un paciente. Afortunadamente, hay células madres adultas y todos nosotros tenemos células madres en distintos tejidos. También hay células madres en la médula ósea, que se llaman células madres hematopoyéticas, y otras que se llaman células madres mesenquimáticas. Y a continuación les voy a presentar estos dos grupos de células madres porque son las que más ruido generan hoy día. Cuando estamos pensando en una potencial terapia con células madres, normalmente nos ofrecen células madres hematopoyéticas o células madres mesenquimáticas. La célula madre hematopoyética tiene como función generar las células de la sangre. Esta célula madre hematopoyética se puede obtener de la médula ósea, normalmente se hace de la cresta ilíaca. También se puede obtener de la sangre que está circulando, pero hay que hacer una pequeña maniobra. Y la tercera fuente es la sangre de cordón umbilical. ¿Qué diferencia hay entre las tres fuentes que yo describí? Diferencias en términos de cantidad de células, donde encuentro por un mismo volumen más células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Después en la sangre periférica posmovilización y después en la sangre de cordón. Y la segunda variable es qué volumen puedo obtener. ¿La sangre de cordón umbilical tiene células madres hematopoyéticas? Sí, tiene. ¿Cuántas tiene? Menos que cualquiera de las otras tres fuentes. ¿Qué volumen puedo obtener? El que alcance a obtener el día del parto, que normalmente es del orden de 40 ml. Cuando yo pienso en un trasplante de células madres, al igual que cuando pienso en cualquier otro medicamento, tengo que completar una dosis, una cantidad de. ¿Ya? Y para que tengan una idea, cuando uno hace un trasplante de células madres hematopoyéticas, tiene que tener 1 millón de células por kilo del paciente. Y el resultado de eso es que la sangre de cordón umbilical es una buena fuente para hacer trasplantes de células madres hematopoyéticas en niños. Porque como somos chiquititos, pesan menos, entonces necesito menos células totales. Se me complica el escenario cuando son adultos. En la médula ósea hay otra célula madre que se llama célula madre mesenquimática. Esta da origen a las células del hueso, de la grasa, de los cartílagos, de los músculos
y si uno hace algunas cosas particulares en el laboratorio, puede hacer que genere células de otros tejidos, por ejemplo, del cerebro. Entonces, es una célula que tiene un potencial amplio, porque yo podría pensar en utilizarlas para una enfermedad del hueso, pero también podría pensar en utilizarlas para una enfermedad del cerebro. Prácticamente se encuentra en todos los tejidos. El diente es una fuente de células madre. Las células madre mesenquimáticas también se pueden obtener de los anexos embrionarios, o sea, de la placenta, que normalmente es un tejido de desecho. También destaca el tejido adiposo. De nuevo es una pregunta de investigación si todas las fuentes son equivalentes. Y hoy día yo no les puedo decir si da lo mismo sacarlas de cualquiera de ellos. Entonces, cuando hablamos de células madres y lo que pueden hacer en el contexto de una enfermedad, pueden hacer diversas cosas. Si pensamos en una terapia con células madres, es básicamente este el esquema general. Hay un donante, que puede ser la misma persona o puede ser otra persona, a la cual se le extrae una muestra, que es la fuente de células madres. Desde ahí, las células madres se pueden aislar o no. Por ejemplo, cuando se hace trasplante de médula ósea, uno no aísla las células madre hematopoyéticas, usa toda la médula ósea y después se la devuelve al paciente. Y se la puede devolver justamente en el lugar en que la necesita, el paciente con Parkinson justo en el cerebro, o se las puede administrar por la sangre, porque las células madres, además de toda la inteligencia que tienen, son capaces de reconocer su casa. Entonces circulan y cuando hay necesidad de ellas, se van a alojar a ese tejido. Por ejemplo, en ese corazón infartado, circulan y se quedan en el corazón infartado. La terapia con células madres está validada para unas pocas enfermedades. Cuando yo digo validada, es que se han hecho todos los estudios necesarios para demostrar que no hacen daño y que tienen un efecto benéfico sobre la enfermedad y sobre el paciente. En particular, esto se ha demostrado para las células madres hematopoyéticas, en particular para enfermedades como algunas anemias, que los pacientes no son capaces de hacer sus propios glóbulos rojos porque las células madres hematopoyéticas están enfermas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sacar esas células madres enfermas y ponerle células madres sanas para que ahora sí generen las células de la sangre. Otra posibilidad es cuando un paciente tiene un cáncer a la sangre, por ejemplo, una leucemia o un linfoma o un mieloma múltiple. El tratamiento son drogas que van a matar a esas células, una quimioterapia, ¿cierto? Y estas quimioterapias matan a las células tumorales y a las células sanas. Y podría infectarse con cualquier patógeno y como no tiene los mecanismos de defensa, esa infección puede ser tan severa que comprometa su vida. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace un trasplante de células madres hematopoyéticas para reemplazar lo que yo acabo de eliminar. Eso está validado, eso es parte del arsenal terapéutico para algunas patologías. Todo lo demás, infarto, Alzheimer, tercera dentición, es investigación. Entonces, ¿dónde estamos hoy día? Estamos en esta disyuntiva, ¿ya? Mucho sentido de la oportunidad comercial, mucha expectativa de parte de los pacientes, sobre todo de aquellos que tienen enfermedades que hoy en día la medicina tradicional no les puede ofrecer una estrategia terapéutica. Y por otro lado, mucha investigación.